Hola, ¿qué tal? Hablemos de los derechos naturales. El iusnaturalismo plantea que el hombre tiene derechos que emanan del ser humano. Desde el momento que nace la persona, nace con esos derechos. Son anteriores al Estado y se consideran inmutables. Es decir, que esos derechos no pueden ser manipulados por entidades y son reconocidos como reales. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos? Por ejemplo, un derecho natural es el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho al honor personal, el derecho al trabajo. No son los únicos, estos son los más conocidos, porque hay varios pensadores que plantean otros derechos aparte de estos que he nombrado, que son los más comunes, para dar ejemplos, en cuales el Estado tiene que garantizar que el hombre pueda gozar, que pueda disfrutar. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque a partir de una relación que tiene el hombre con sus gobernantes, el hombre cede parte de su libertad y entra en contrato social con una entidad que los gobierna para garantizarles seguridad, protección a la propiedad, la igualdad, su libertad, el respeto a su libertad, su integridad física y su derecho a la vida, poder conseguir trabajo, organizarse como trabajador y poder sostener su honor sin temor que alguien violente sobre ello. Entonces el hombre delega parte de todas esas libertades que tenía para que el Estado proteja de que otros no vulneren esos derechos naturales. ¿Se entiende bien esto? Entendido esto, ahora procederemos a explicar cómo es que muchos acuden a la protección de los derechos naturales a través de otros conceptos. Por ejemplo, cuando violan derechos humanos, que no es otra cosa que la manifestación escrita de los derechos naturales del hombre. Derechos que nacen con el hombre y están por encima de toda ley de Estado. No solamente del Estado, sino de cualquier otra forma de gobierno que exista actualmente. Está por encima de toda forma de gobierno. Es por eso que en momentos de violencia surgen dictaduras. Porque un grupo social derrocan a una forma de gobierno haciendo uso y reclamo de sus derechos naturales. Por eso no se pueden reprimir
las protestas pacíficas, salvo que sea para cuidar la seguridad de las personas de algunos violentos que perjudican el estatus y naturaleza de esa protesta. Entonces, continuando con este tema, gracias al reconocimiento de la existencia de los derechos naturales y que el Estado tiene el deber de protegerlos, no de vulnerarlos, sino de protegerlos, la humanidad tiene un periodo de paz más prolongado que en épocas anteriores. Pero también esos derechos son fuentes de hitos históricos basados, en este caso, en protestas sociales, que se da cuando hay un periodo de injusticia en que el Estado incumple sus deberes. Por ejemplo, suponiendo que hay un Estado en donde la violencia reina, es decir, el Estado no puede garantizar su monopolio de poder. Se llama Estado fallido, cuando el Estado no puede garantizar su monopolio de poder y la seguridad que transmite a través de ese monopolio de poder. Porque todos tienen una cuota de poder que se maneja paralelamente al poder del Estado. Es decir, entidades o grupos sociales organizados no reconocen al Estado como portador de poder o como representante legítimo portador de poder. Allí es cuando empieza uno a interpretar que ese grupo de personas institucionalizadas como guerrilla urbana o organizaciones guerrilleras ideológicas, allí empieza a plantearse a un punto diferente al que podría plantearse si hay un delincuente. Un delincuente no tiene una ideología, no le mueve una ideología para robar, porque no hay una teoría, no hay una superposición de ideas que lo impulsa a hacer eso, sí o sí, sino una interposición circunstancial que le permite cometer actos ilícitos. Cuando un Estado no puede garantizar la seguridad de las personas a través de sus fuerzas policiales, militares, de seguridad, ese Estado se encuentra en una situación de fragilidad extrema, porque las personas pueden derrocar a sus gobernantes, lo pueden hacer y no van a recibir ningún tipo de pena por ello, porque están recurriendo a retomar sus derechos naturales para derrocar un gobernante injusto que no garantiza la protección de estos derechos. Un ejemplo de ello es México. Ya tomaremos en un apartado especial sobre México, porque es una situación particular, tristísima, que seguramente se agravará cuando planteemos sobre estados fallidos. Ahora, volviendo al tema de los derechos que plantean desde el iusnaturalismo. Si el Estado no le garantiza, esa persona puede actuar en defensa propia, y al actuar en defensa propia ante la ausencia de seguridad, está ejerciendo su derecho natural a la protección. Es decir, dejó de delegar al Estado, atento con esto, porque es un punto delicado que muchos discuten, no es así, pero sí es así. En el momento que el Estado no está para defender a esta persona actúa en defensa propia y hasta puede matar al agresor en ciertas condiciones en que el agresor también haga peligrar la vida de esta persona. Por ejemplo, que porte un arma y la amenace. En esas condiciones, la persona agredida, ante la ausencia del Estado que no le protege, puede utilizar elementos que le permitan defenderse, incluso al límite de matarlo o
la acción concreta de matarlo al agresor. Esto se aplica también como base del derecho positivo. Todo el derecho positivo circula, es un remolino, es un tornado de derechos basado en el derecho natural que está en el ojo de la tormenta, que es una zona neutra, intocable, propia del hombre. No hay un solo derecho que pueda decirse que es contrario, que tiene posturas contrarias al derecho del justnaturalismo. Sin embargo, en la historia, incluso en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue el periodo más representativo, entre otras guerras, en que sistemáticamente se violan derechos humanos sin que el derecho positivo pueda interpretar como una violación de derechos humanos. Parece absurdo lo que digo, pero es así cuando sucede. Cuando hay huecos, cuando hay elementos especiales dentro del derecho positivo que se interpreta de una forma, no sé si intencional, pero sí ante ciertas circunstancias extremas, se interpreta como algo legítimo. Por ejemplo, un Estado que presume que otro Estado le ha agredido y este Estado agredido supuestamente realiza una acción de defensa preventiva. ¿Qué significa esto? Que ataca primero ante la potencialidad de ataque del otro Estado, porque tiene que resguardar la seguridad de su gente y presume que el otro Estado está listo para atacarlo, solamente por esa superposición. Y así es como se atacó a Irak. Para cuando ya mataron a varios civiles. Y hasta hay fotos de soldados americanos que obligan a mujeres a darle sexo oral en medio del desierto. Después de haber hecho todo eso, descubren que esa hipótesis no tenía sustento. Y es curioso, pero Estados Unidos viola derechos humanos, pero considera que no los viola porque no ha firmado tratados que lo involucren en violación de derechos humanos. Sin embargo, acusó a Siria de tener armas químicas ilegales cuando Siria tampoco firmó tratados en donde se compromete a no tener armas químicas. No firmó ningún tratado donde se limite a tener esas armas, con lo cual se reserva el derecho de usarlas para fines defensivos. Sin embargo, la acusa como una violación de derechos, como un país peligroso en potencialidad de violar derechos, y quería atacarla por eso. Entonces, estamos hablando de que se puede derrocar gobierno acudiendo al uso legítimo de derechos naturales. Y es raro, ningún gobierno puede garantizar la seguridad del ciudadano. Creo que las leyes tendrían que ser más corregidas, más rigurosas en ese tema, porque lo único que puede hacer el Estado es darle sensación de seguridad, pero no le puede dar una seguridad real. No puede brindarle esa seguridad real, ni a través de las leyes, ni a través del accionar de sus fuerzas, porque los policías no son Dios, no son omnipresentes. Por ejemplo, le daré un ejemplo, una camioneta policial que circula 12 veces en una calle determinada de una ciudad
deja la impresión de que son 12 camionetas policiales que circulan en la ciudad. Lo que se brinda es sensación de seguridad, no seguridad propiamente dicha. Hay una gran diferencia conceptual en ese punto. Y el Estado, teóricamente, tiene que garantizar la seguridad, no brindar sensación de seguridad. Son cosas diferentes. Eso significa que cualquier grupo de personas puede manifestar que se siente vulnerable ante un estado de cosas que deja en evidencia que el Estado no le brinda seguridad. Y la seguridad es un derecho natural. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. En el derecho positivo se contempla que la persona tiene derecho a la defensa, un derecho legítimo a la defensa, cuando no está ninguna entidad del Estado que lo defienda y se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema, por ejemplo, intento de robo, intento de secuestro. La persona puede incluso matar en defensa propia, si la circunstancia habilita para que sea legítimo ese acto y sea comprobable, claro. Entonces allí ejerce su derecho natural. El Estado, al no poder dar la garantía propiamente dicha que de seguridad, por ejemplo, estamos hablando únicamente de seguridad. Hay otro tipo de derechos naturales como a la integridad física, a la vida, que están todos vinculados entre sí. Pero se entiende que son conceptos que, más allá de que estén vinculados entre sí, si yo lo nombro por separado, se entiende mucho mejor de qué tipo de derechos estamos hablando. Todos los derechos naturales lo encontrarán consagrados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en la Constitución Política de cada país, en leyes especiales. Por eso encontrarán, por ejemplo, Argentina, en su Constitución, en la Reforma 1994, se subordina a una ley internacional, que habla de los derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es tan importante? Porque para eso está el Estado. El Estado está para proteger esos derechos y no para otras cosas. Los demás son consecuencia de que parten de ese punto, del deber de proteger estos derechos del hombre. Estado de Derecho. Ese es el concepto propio del Estado, Estado de Derecho. Cuando un Estado es ilegítimo, cuando no protege esos derechos, no importa si las leyes dicen que sí lo hace, importa la práctica y la credibilidad que tiene las personas frente al Estado. Si no fuese así, nunca hubiese existido Revolución Mexicana, nunca hubiese existido Revolución de Mayo, nunca habría existido independencia norteamericana, jamás habría existido Revolución Francesa. Es más, ni siquiera habría existido las guerras mismas, porque las guerras en esencia no es otra cosa que buscar primar en que sus habitantes resguardan su seguridad, en tener las fronteras aseguradas. Hasta el próximo video.